Tras una durísima infancia y adolescencia donde sufrí bullying por mi tendencia sexual, hoy he vuelto a renacer. Hola, soy Sergio Amado. ¿Te gustaría conocer el programa de crecimiento personal que he desarrollado para ti tras mi historia de superación personal? ¿Te apetece leer el libro Ámame por favor, donde narro todas mis experiencias vitales y cómo he podido superarlas con éxito? Descúbrelo todo en mi web www.sergioamado.com. Ahora sí, te dejo paso a un nuevo episodio del podcast Ámame por favor. Bienvenidos. Un dolor extraño, diferente, un síntoma alarmante o un pequeño bulto que detectas se convierte en un miedo potencial a perder la salud. ¿Realmente es miedo a enfermar o miedo a enfrentarse a la muerte? Hemos sido adoctrinados con una educación que rodea la muerte como un fantasma negro que nos atormenta porque anuncia el final de todo. Pero, ¿qué hay detrás de la muerte? ¿Es la muerte solo un cambio de ciclo? Hoy recibo encantado en el programa Ámame por favor a José Luis Hermida Álvarez, licenciado en Filosofía y Letras, primer ciclo en Psicología, profesor del Cuerpo de Profesores y psicólogos del CEI, colaborador actualmente de la revista Año Cero y del programa Cuarto Milenio de Iker Jiménez. Muy buenas, José Luis. Bienvenido a Hola, Ámame por favor. buenas tardes, Sergio. Tardes, noches. Sí, buenas tardes, noches. Ya de casi invierno por poquitos días. Sí. José Luis, ¿de dónde proviene este miedo a la muerte que tenemos grabado a fuego en la sociedad? Bueno, pues mira, yo básicamente pienso que es el miedo a lo desconocido. El miedo a lo desconocido, pero no solo el miedo a lo desconocido, sino el abuso de premio y castigo con el que nos han preparado, el no tener una cultura que prepara a la muerte de una manera determinada, lo prepara como un tránsito donde se acaba todo, donde aquí se queda lo que se queda y la trascendencia es una cosa muy dudosa, y entonces eso produce una desazón en las personas, produce un análisis constante en si lo que hago está bien, si lo que hago no está bien, para colmo, quién me dice que está bien o no está bien lo que hago, y entonces todo eso produce una desazón que es un miedo, ni más ni menos que es un miedo, cuando no debería haber ese miedo a la muerte. Hay otras culturas, hay otras civilizaciones que se preparan para la muerte desde que empiezan a tener uso de razón y no temen la muerte. Y si acaso el dolor que puede llevar en un momento dado el proceso, pero no temen lo que es la muerte como algo trascendente porque tienen plenamente asumido que hay una vida después de la muerte o de la vida. Porque además José Luis se alimenta mucho este miedo a la muerte pues a través de los medios de comunicación, las películas que vemos siempre cuando hay una enfermedad, pues ya todo es como un drama muy trágico, ¿verdad? Vivimos en un mundo altamente material donde atesoramos bienes y riquezas materiales. Y la pérdida de esas riquezas nos preocupa soberanamente. De esas riquezas no quiere decir solo dinero, una Claro. serie de comodidades, de estímulos positivos, nos preocupa sobremanera y entonces pues nos hace tener la idea que tenemos que renunciar, aparte de a la vida, que ya de por sí es suficiente, tenemos que renunciar a todo lo que hemos ido acumulando y a todo lo que hemos ido amasando. Y eso es quizá uno de los principales problemas que dan miedo a la muerte. Y por otra parte, nos han metido desde determinadas culturas, determinadas religiones, determinadas formas de pensar, un miedo excesivo, aunque es verdad que prometen una vida más allá de la vida, nos han metido un miedo excesivo al comportamiento, a la actuación, al karma que vamos generando, al karma negativo que vamos generando, y entonces hay muchas personas que cuando hacen un análisis y quieren mirar hacia atrás, se sienten auténticamente sobrecogidos. Claro, la Ese es culpa, ¿no? Que está ahí muy el, presente también, ese... claro, la sensación de culpa, el pecado, es que eso sería para un análisis muchísimo más profundo. ¿Qué es lo que es pecado? ¿Qué es lo que no es pecado? ¿Qué es lo que genera karma positivo, karma negativo? ¿Cómo se puede interpretar esa forma de pecado que nos explican y que nosotros no acabamos de ver en muchas ocasiones? Es decir, estamos llevados por determinados
movimientos de pensamiento que a veces no son los más idóneos o los más adecuados. En este programa tuve el honor de entrevistar hace unos meses a Marisol Pila, que nos habló de sus investigaciones en el tránsito a la muerte. ¿En qué momento una persona que sabe que próximamente va a fallecer pierde el miedo a morir? Pues en el momento que entra en esa estela de luz, en ese túnel de luz, en ese chorro de luz que se le presenta delante y que se da cuenta que no todo acaba en una mesa de hospital, en una mesa de operaciones, en una camilla, en el instante de la muerte, en el accidente, en lo que sea. Se da cuenta que después de que el cuerpo físico muere, y eso es cuestión de segundos, hay un paso adelante, hay un camino, hay un túnel, hay una luz que me lleva a otra dimensión y a otro plano, con una satisfacción plena, además. Y entonces en ese momento se pierde el miedo a la muerte. Los antiguos decían que había un momento en que es como si fueras subiendo un monte y cuando lo culminas, llegas a la cima, en ese momento te das cuenta del paisaje que tienes enfrente y en ese instante ni sientes dolor ni sientes nada porque has abandonado el cuerpo material y empiezas a funcionar en el plano energético espiritual. Claro, concretamente hablas del tránsito, ¿no? El momento justo ya Claro, claro, de despojarte del cuerpo físico. efectivamente. Es la línea de no retorno de la que podemos hablar. Yo tengo muchísimas investigaciones personales sobre ese momento, sobre ese tránsito, sobre ese túnel y sobre personas que han vuelto de él. Y te cuentan experiencias que son sobrecogedoras, todas con unas pautas comunes, tanto aquí como en cualquier otro país, tanto en una creencia como en otra. Y entonces todo eso genera pues una tranquilidad para esas personas que vuelven. Esas personas que vuelven nunca más sienten miedo a la muerte, cambian rotundamente su vida, piensan que existe algo más allá de la vida, les gustaría morirse y cuando yo les pregunto, bueno, ¿y por qué si estás tan convencido de que la muerte no existe, que hay algo más allá de la muerte? Y que tú has tenido esa experiencia, has atravesado esa barrera, esa frontera de no retorno, pero en tu caso no ha sido de no retorno, has podido volver, ¿por qué no te quitas la vida? Es una pregunta absurda, pero ¿por Claro, qué no te quitas la vida? Y me dicen, no, de alguna forma, y me lo dicen todos, sin ponerse sí, de acuerdo, claro, porque son personas que no se conocen para nada. entre De ellos, claro. alguna forma somos conscientes, soy consciente de que lo único que no puedo hacer es acelerar mi proceso en esta tierra. Es lo único que sé que tengo prohibido. Sí, que hay que Entonces, culminar los aprendizajes que tiene aquí. claro, exactamente. El alma personalidad viene a aprender y hasta que no culmina de una forma natural su aprendizaje, tú no puedes ser tan orgulloso como para contradecir la obra de la creación, digámoslo de esta manera, para Sí. quitarte de en medio cuando a ti te dé la gana. Hacías De alusión. hecho, Sí. perdón, de hecho, en los estudios que hemos hecho, muy pocos con personas suicidas, como tú te puedes imaginar, gracias a Dios, pues esas personas a ese tránsito lo han sentido como algo muy negativo, muy desagradable, muy inquietante. Y entonces siguen teniendo el miedo a ese tránsito de esa forma en que ellos lo han iniciado. Y si tardan mucho en comprender que cuando el tránsito es iniciado de una forma natural, el paso, el momento de no retorno ya es algo maravilloso, como te puedo contar, montones y montones de experiencias investigadas desde hace más de 40 años. Y volviendo a esta línea rígida de pensamiento que aludíamos al comienzo de la entrevista, me imagino que algunos oyentes se pueden pensar, bueno, este momento de no retorno es, bueno, muy bonito, como tú comentas, pero para todos los casos, o sea, para la persona que de algún modo, y sé que lo que voy a preguntar es muy subjetivo, bajo la moral ha hecho buen trabajo, por llamarlo de algún modo, se ha portado bien en esta vida, al igual como el que no ha tenido una vida, a lo mejor que ha dañado a otras personas, que ha hecho... Ah, sí, sí, entiendo la pregunta. No hay un complejo de culpa en ese tránsito. Sí, No hay un juicio. Lo sí, que notan es paz, sea lo que sea su vida terrestre. Luego, probablemente,
Las personas que se han desencarnado con mucho karma que pagar Sí, tendrán que volver a aprender. Pero eso es después de haber entrado ya en esa otra dimensión, haber pactado con sus guías, por así sí, decirlo, sí, y haber reconocido que tienen que volver a aprender claro. y elegir el momento, el lugar y las personas con las que van a volver a aprender. El tránsito para nadie, sea como sea su vida anterior, es dañino, es doloroso, salvo en ese caso de los suicidios. Es un tránsito de esperanza, porque incluso el mayor pecador, y ponle la connotación pecador a lo que tú quieras, Sí, hace un tránsito pacífico, de amor. ujú, Se sí, va encontrando en ese túnel personas que le van ayudando a hacer ese tránsito, familiares fallecidos anteriormente, personas que él ha tenido como maestros y como ejemplo y que le van a ayudar a hacer ese tránsito. Y en un momento dado le dicen que tiene que volver. No ha sido suficiente el aprendizaje y tienen que volver. Y en algunos casos, cuando el tránsito es completo, sí. cuando el alma personalidad se desencarna totalmente, pues si el aprendizaje no se ha completado a satisfacción de la persona que muere, tendrá que volver, tendrá que reencarnarse, probablemente en otro cuerpo, en otras circunstancias, en otros parámetros espaciotemporales, por supuesto, para seguir aprendiendo. Pero el tránsito no es negativo, en ningún caso. ¿Qué evidencias hay de que existe vida después de la muerte? ¿Puedes compartir algunas experiencias concretas? Me pasaría una semana hablándote de las experiencias que he investigado. Sí, sí, por supuesto, por supuesto. Eh, Vamos a ver. Tenemos dos grandes tipos de experiencia. El primer tipo de experiencias son las personas que han pasado el túnel, que han Sí, muerto, han pasado el túnel y han vuelto, ¿sí? Y sí, entonces cuentan lo que han visto, lo que han vivido, por qué han vuelto y cómo se sienten y cómo ha cambiado su vida después de volver. Y otro grupo es de esas personas que han contactado con seres del más allá, con seres que les han precedido en ese momento en que han muerto, sí, seres que les han precedido. Pero en ese grupo se incluyen también un gran número de personas que viven, que no han sufrido el tránsito de la muerte y han llegado a conectar con personas que han muerto. Le han sí, dado mensajes, se les han manifestado. Ahora tenemos una serie de medios tecnológicos, se han metido en esos medios tecnológicos dándole un mensaje, enviando una conversación, y eso se puede constatar porque tú sabes que en un teléfono, en una tablet, queda constancia de la hora, el momento, desde qué número claro, se produce, claro. desde Sí, dónde sí, se sí, sí, produce el mensaje. Pues tenemos de eso investigado mucho, Sergio, sí, mucho. Quizá uno de los últimos casos que hemos investigado, si te parece, sí, es el caso de José María, que es un señor de unos 50 y tantos años, y un día estábamos dando una conferencia, un compañero y yo, y él se levanta casi al final, se levanta como movido por un resorte a la silla y dice, todo lo que ustedes están contando es absolutamente verdad. Bueno, le dijimos, bueno, pues como ya empieza el turno de preguntas, diga usted lo que quiera, cuente usted lo que quiera, en qué se basa para decir que todo lo que estamos diciendo es verdad. Y dice, mire usted, yo he muerto 3 veces y las 3 me resucitaron. Y entonces, claro, imagínate tú que diga eso un señor desde el fondo del salón, la claro. gente se volvió como por un resorte y dice, bueno, pero eso no lo dice José María, eso lo dicen los doctores de traumatología en un dossier de más de 50 folios que tengo donde explican cómo me han sacado de la muerte y donde explican cómo llegué al hospital. El caso es que este señor en la Ronda de Capuchinos, en Sevilla, Sí, la Ronda de Capuchinos es una calle que está en la Macarena, todos lo sabemos, y en una moto, él era un aficionado tremendo a las motos, tenía 26 motos, y un coche que iba por el carril taxi se desvió del carril taxi, le dio un golpe, lo tiró contra un taxi que iba fuera de su carril taxi, y el taxi a su vez lo lanzó contra un autobús. Total, 27 rupturas de costillas, algunas por varios sitios, obviamente, 10 vértebras
rotas, 3 de ellas sobre todo una con un estallido total que metía trozos en la médula, trozos de hueso en la médula, eh, todo tipo de rupturas, o sea, era un Un cuerpo accidente bastante totalmente de importante. trapo. Lo llevan al hospital y lo primero que le dicen los médicos es que han tenido que reanimarlo inmediatamente porque entraba muerto, y entonces la mujer, alegrándose, pues le dio las gracias a los médicos y dice: Dios quiera que salga de esta. Entonces el médico dice: mire usted, señora, no quiero preocuparla, pero no tiene remedio, va a morir. Hoy lo hemos podido aguantar aquí, pero va a morir, es con toda seguridad. Hay un 99,9% de que este señor no se recupere, está totalmente roto por dentro. Bueno, no solo se recuperó después de morir otras 2 veces, sino que ahora este hombre anda perfectamente, se mueve perfectamente, lleva un bar perfectamente con su mujer, es una persona que ha cambiado su vida de una forma radical, para bien, evidentemente, y nos lo puede contar. Nos puede contar, por ejemplo, ese paso de túnel que tuvo en la tercera vez que murió. Pues mientras le estaban haciendo maniobras de reanimación, él sentía todo, decía que se siente todo, y siente un momento en que va hacia la luz, aunque él dice: no sé si era yo la luz, o yo iba hacia la luz, o la luz me empujaba a ir hacia adelante, hacia otra luz que había allí. Sí. Pero todo tenía que ver con la luz. Yo voy adelante, me voy encontrando perfectamente bien. En un momento dado se torna un poco más opaca y veo al fondo unas sombras, unas figuras que reconozco como la de mi hermana y mi hermano fallecidos anteriormente. Sí. Y no me preguntes por qué, pero las reconozco. Y en ese momento aparece una figura con el pelo rubio, femenina, con el pelo rubio y con un velo, que por la voz identifico totalmente que es mi madre, ya fallecida también. Claro. Dice: no le llego a ver la cara, pero la identifico como mi madre, que me dice: José María, escúchame y préstame atención, que te tienes que volver, que no puedes seguir adelante, que te tienes que volver. Y entonces él, ante su gran disgusto, pero como me decía, nosotros somos de una etnia donde respetamos a nuestros mayores, y entonces la matriarca me decía que yo no podía seguir adelante y yo empecé a volver de ese túnel. Lo curioso es que en el momento en que él estaba viendo esa misma figura estaba entrando en la sala de espera donde estaba su mujer y otra serie de personas, en la sala de espera de urgencias, esperando el desenlace de un momento a otro, que la ven. La figura de su madre, ¿no? La figura de su madre, una figura que él reconoce, aunque iba vestida de negro y su madre no vestía de negro, normalmente vestía de colores muy llamativos, pero la reconoce por la voz. Tenía una voz inconfundible y por una cabellera rubia que le llegaba hasta la cintura. Y en la sala de espera la ven también, ven entrar a una mujer vestida de esa manera, que va por el pasillo adelante, y la mujer piensa: es la muerte que viene a buscar a mi marido. Y cuando se reúne con su marido después de la reanimación, dice: Carmen, no te puedes imaginar lo que he visto. Dice Carmen: sí, has visto a tu madre, vestida de negro y con la melena rubia al aire, Wow. porque había entrado en la sala de espera y la habían visto otras personas también, ¿sí? Sí. O sea, ese hombre ha cambiado rotundamente su vida, es una persona afable, es una persona súper amable, es una persona que no le da importancia a lo material, es una persona que tampoco se ha vuelto espiritual en el sentido de religiosa, se ha vuelto espiritual en el sentido de la creencia en el más allá. Claro. Y cuando le pregunta si tiene miedo al tránsito, dice: ¿para qué? Si yo sé que detrás hay otra cosa mejor. O sea, no Claro, tiene sí, que miedo. le ha ayudado un poco a entender, ¿no? Todo lo que sucede Claro, en esta transformación, que es al final un cambio de ciclo, nada más. efectivamente, es un cambio de ciclo y de vibración de energía por segundo. O Sí, sea, lo que muere, hay una doctora, no sé si conoces a una doctora que es extraordinaria, que trabaja en el Valle de Hebrón como anestesista, que se llama la doctora Luján Comas, sí, que ha publicado también un libro,
y estudia este tema y ha llegado pues a unas conclusiones sensacionales, ¿no? Donde dice que el cuerpo humano es un traje que tenemos, es como un vehículo que no tiene mayor importancia fuera de este mundo terrenal donde vivimos, porque luego la energía sale de ese traje se deteriora, porque desde que no tiene ya su propia energía se deteriora, pero nuestra alma personalidad, nuestro espíritu, lo que cada uno le quiera llamar, nuestra energía, es trascendente. Es trascendente, se va a algún lugar donde hay una especie de reencuentro con las personas que han fallecido. Es que esto es muy importante, Sergio, porque nosotros decimos, bueno, ¿cómo va a existir, me decía a mí una madre, cómo va a existir un paraíso donde yo no vuelva a encontrar a mis hijos? Es que vamos a estar todos interconectados, Claro. aquí y allá, Y allí. pero no solo aquí y allá, sino mientras estamos aquí, también con los de allá. Hay una interrelación increíble en todos estos mundos, ¿no? O sea, es como si estuviéramos en red, somos energías en red. Lo que pasa es que el mundo denso en el que vivimos aquí no nos permite darnos cuenta de que tenemos inputs o entradas de mensajes de otras personas porque que ya han fallecido. En Porque muchos casos los estamos tan bloqueados, ¿no? Con muy todo lo que densificados, acontece a nuestro alrededor que no y podemos entonces conectar. los consideramos pues engaños de nuestro propio cerebro, imaginaciones, ilusiones, y no te digo yo que muchos no lo sean, Sí. evidentemente, Ujú. pero lo que sí es cierto es que hay una comunicación entre todos, pero es que me vas a permitir Sí, que te lea muy brevemente un par de cosas, ¿sí? sí, claro. Los científicos, que no tienen nada que ver con la religión o son de muchas religiones muy diferentes, demuestran que hay una interacción entre todos los seres. Dos seres, como dos células, decía la doctora Luján, que han estado unidos cuando se separan y una de ellas se es sometida a un campo magnético fuerte, cambia el spin, o sea, la distribución de giro en su electrón. Bueno, pues instantáneamente la otra partícula que ha sido de alguna forma, ha estado de alguna forma unida, no Sí. físicamente, sino unida en el espacio-tiempo, también cambia de forma complementaria sin que haya habido ningún efecto sobre ella y nada la toca ni la perturba. O sea, la física cuántica está tratando de mostrar hoy en día que hay una serie de partículas, llámale también energías, espíritus, que se influyen en sí mismo y que esa influencia, esas relaciones que te han ayudado a avanzar en la Ujú. vida, pues se mantienen a lo largo de toda la vida y después de la vida, aunque no haya una presencia física de contacto, y después de la vida. Y no solo eso, es lo que Einstein llamaba el efecto fantasmagórico. Einstein no Sí, es una persona cualquiera, ¿no? claro. El entrelazamiento cuántico de partículas subatómicas que están separadas entre sí y sin embargo hay un entrelazamiento cuántico. Y eso nos sirve para pensar que no solo estamos nosotros unidos entre nosotros, sino una vez que evolucionamos a ese mundo del más allá, también estaremos unidos. Y no solo eso, un tercer paso, estaremos unidos también con los que nos han precedido en ese tránsito de la muerte, incluso en este paso temporal. Pero no solo con las personas, sino la unión es también con todo el mundo de la naturaleza. Es una especie de comunión de los santos, una especie de red energética entretejida. Por eso cuando la mayoría de nosotros actúa positivamente, el avance de la humanidad es positivo. Cuando la mayoría actúa desarmónicamente, el avance de la humanidad se retrae, se detiene o hasta se destruye. Pues sí, totalmente de acuerdo contigo, porque a medida que vamos a nivel individual trabajando más nuestra conciencia, somos más conscientes, pues ayudamos a que se eleve la conciencia del planeta entre todos, ¿verdad? Es que para mí estas declaraciones pues son
es en la línea de lo que hemos estado pensando nosotros siempre después de haber visto y estudiado los casos que hemos estudiado. No solo hay interconexión entre los vivos, porque nuestros electrones están ahora juntos, sino que hay una interconexión también con las personas que se han ido, porque hay una especie de red energética que nos une a todos. Y esto pues, lo dicen personas de tanta relevancia como Einstein. Lo que pasa es que no lo hemos querido comprender. Y por otra parte, te puedo asegurar que los avances de la ciencia van por este camino, de la ciencia no especialmente creyente, van por Sí. este camino, por el camino de una unión molecular entre todos, una unión energética cuando nos muramos y un volver a encontrarse a nivel no materia, sino a nivel energía, porque no hemos dejado de estar conectados, pero tendremos más capacidad de darnos cuenta de la interconexión. De hecho, José Luis, yo también en ese aspecto coincido contigo y estoy totalmente de acuerdo en lo que estás narrando, porque mi trabajo como terapeuta de registros acásicos, también he recibido en muchas ocasiones experiencias de que cuando nos reencarnamos como grupos de las familias, ¿no? Los grupos de familia que nos reencarnamos, aunque algunos estemos ahora en este plano y otros ya están en el plano de luz, sí que es verdad que muchos de los aprendizajes de los que tenemos, no necesariamente todos, pero muchos van vinculados a lo que nosotros tomemos conciencia, vamos sanando también a los que están ya en el otro plano de luz. O sea, que esa interconexión, para mí en mi caso y los mensajes que recibo, efectivamente existe y podemos Mm. ayudar desde nuestro plano. Lógicamente, si es parte de nuestra misión. O sea, no quiere decir Claro, que claro. forzosamente tengamos que decir, venga, voy a sanar lo que el otro no sanó. Eso no es condición obligatoria, pero hay veces que sí tenemos una parte, una posibilidad y luego con nuestro libre albedrío podemos decidir hacerla o no. Cuando nosotros pedimos ayuda a personas que están en el otro plano, en el Sí, plano de luz, como dice la doctora Luján, en esa dimensión gloriosa, pues cuando le pedimos ayuda, evidentemente se establece un canal energético entre nosotros y esas otras personas. No quiere decir que automáticamente te vaya a venir la respuesta que tú esperas, claro. pero si la respuesta es armónica y es beneficiosa para ti, por encima de otras consideraciones, siempre va a haber mayor posibilidad de que se cumpla el deseo que tú pides que si no lo has pedido, ¿vale? Sí. Porque hay una fuerza extra que te está ayudando, que te está de alguna forma respaldando en esas peticiones, sobre todo en las que te hacen madurar y crecer en conocimiento, porque ese es el fin último del universo, el crecer en conocimiento y el evolucionar permanentemente. Entonces, siempre que estén en armonía con esos deseos, se van a cumplir más fácilmente si pides ayuda a personas que te han precedido, se han ido y están en esa otra dimensión. José Luis, yo te quiero lanzar una pregunta que a mí me toca muy de lleno porque hubo un momento de mi vida en el que tuve una crisis existencial y bueno, tenía, digamos, como hay muchas dudas, ¿no? Una de ellas, por ejemplo, era qué sentido tenía nuestro paso por la vida. Este Mm, tipo de mm. crisis normalmente te hacen un poco replantearte para qué nazco si luego voy a fallecer. Entonces, creo que es una pregunta que puede ayudar también a muchos oyentes a entender un poco a nivel espiritual el paso por Claro, aquí. claro. Esa es una pregunta normal, evidente, que nos hacemos todos y en algún momento, pues con una intensidad muy profunda y nos desasosiega, nos Claro, claro, desasosiega. ¿Qué hago yo aquí? ¿Para qué he venido? Si voy a morir, ¿para qué he venido a este mundo de sufrimiento? Si voy a morir, para exactamente. pocos ratos que tengo de alegría. Que nosotros no venimos aquí a pasarlo bien, venimos a aprender, Claro, venimos a evolucionar. El compañero que hace radio conmigo dice que nuestra alma personalidad, Juan Gallego, una persona de 91 años y que es un batallador increíble con una mente privilegiada, dice que el alma personalidad pacta su vuelta aquí con los guías cósmicos celestiales, o lo que queramos llamarlo, sí. y viene a aprender, y viene a aprender. Si en ese aprendizaje somos capaces de realizarlo con alegría, con bienestar, con una serie de estímulos positivos, mejor.
mucho mejor. Será porque hemos aprendido a buscarlos en otras encarnaciones, en otras reencarnaciones. De hecho, el alma viene aquí a evolucionar y se muere cuando ha llegado el momento donde el conocimiento que tenía que adquirir ya se ha adquirido o tiene que dar un giro radical en la forma de adquirir ese conocimiento. Por eso, a En lo otras mejor, palabras, si no ha hecho bien los deberes, ¿no? exactamente. Pero no es un castigo, no, Sí, no es sí, un sí. castigo, sino tú tienes que aprender. Tú eres el propio interesado en aprender porque tienes que llegar a esta meta, que es la unión con el todo, la unión con Sí, el universo, etcétera, etcétera. Entonces, tú eres el primer interesado en aprender. Vamos a buscar las condiciones de tu vuelta para que tú aprendas en las mejores condiciones. Si llega un momento en que ese aprendizaje se frustra, se bloquea por lo que sea, pues a lo mejor se producen esas muertes tan inauditas como que un niño de 5 años muere cuando no tiene ningún sentido en claro. todo nuestro criterio, ¿no? Pero a lo mejor es que tiene que cambiar de forma de aprendizaje y tiene que reencarnarse de otra manera, en otra persona, en otro sexo, en otro lugar. Y la reencarnación, como antes sugerías tú, pues para mí es grupal, no es pura y exclusivamente individual. O Correcto. sea, las personas que se han autoinfluido no es la palabra, sino que se han interrelacionado y se han influido muchísimo y que han sido vitales en el aprendizaje y en el desarrollo de los demás, esas personas de alguna forma se reencarnan en un bloque de reencarnación, en un mismo espacio-tiempo. Lo que pasa es que a lo mejor el que era padre ahora es hijo, el que era madre ahora es hermana o es hermano. No tiene por qué haber una constancia de sexo, Sí, de los edad. roles, digamos, ya Exacto, los pertenecen al roles, mundo material, por claro. supuesto. Entonces lo que venimos aquí es aprender. Ujú. Aprender. Es un proceso de aprendizaje que a los que más nos interesan somos nosotros mismos. Aprender hasta el momento en que se purifique nuestra alma, ¿verdad? Efectivamente, hasta el momento que alcancemos unos niveles de armonía y conocimiento que nos permitan compartir con los que ya se han ido y compartir con el cosmos y con la fuerza vital del cosmos y los creyentes con Dios, aunque Dios para mí es una onda de vibración de amor puro que genera el universo, a la que nos reintegraremos todos algún día y en algún momento, conscientes de que somos, conscientes de que somos, reconociendo a todos los demás e interrelacionándonos con todos los demás. Nuestros ordenadores están relacionados o interrelacionados con miles y miles y miles y millones de ordenadores y no pasa nada. Y Claro. seguirán creciendo y se seguirán interrelacionando. Pues nuestra mente, nuestra energía, sin soporte vital físico, se seguirá interrelacionando y estaremos en red. ¿Cómo no vamos a estar en red si están todas las partes técnicas que conocemos en red ya hoy en día? Tú Claro, coges un teléfono y hablas con quien tú quieras. pues sí. Pues en ese mundo pues pasará eso, pero de una forma totalmente automática. En tus numerosos años de investigación, José Luis, en los temas paranormales, supongo que habrás vivido muchas experiencias. ¿Qué te ha dejado más sorprendido y te ha aportado más para vivir en mayúsculas esta actual vida? Bueno, experiencias he tenido de todo tipo. Me imagino que te refieres a experiencias de este tipo espiritual, porque Sí, hay sí, sí, tipo de sí. fenomenología ovni, de casas encantadas, de parapsicología. A mí me apasiona la mente humana. Sí, Me apasiona la mente humana. Me apasiona el poder de la mente humana, la capacidad que tiene la mente humana para hacer el bien y también para hacer el mal, pero es una claro. capacidad que tiene y Sí. nosotros decidimos libremente usarla para unas cosas y para otras. Tendremos que volver y tendremos que aprender. Uno de los casos que más me ha llamado la atención por esa interrelación que tenemos todos, todos sabemos que, por ejemplo, entre familiares, entre gemelos univitelinos, la comunicación mental es extraordinaria. Yo he tenido alumnas, yo he dedicado toda mi vida a la enseñanza, he tenido alumnas gemelas univitelinas que cuando una se torcía un tobillo en el centro de Sevilla, la otra en un pueblo de al lado empezaba a llorar y a quejarse del dolor, porque había una interrelación
mental, e incluso le salía marca de rojez en ese tobillo, o sea, era algo Sí. espectacular. Una sabía lo que la otra estaba poniendo en un examen en un aula totalmente distinta, Wow. porque se comunicaban mente a mente. Bueno, pues una de las cosas que me llamó mucho la atención es la comunicación que hay también entre madre e hija. La capacidad madre-hija, madre-hijo, Sí, 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 hermanos, los vínculos. vale. Y me llamó poderosamente por un caso que investigamos, el caso de Montemayor. Montemayor era una joven en aquella época que se dedicaba al mundo de la medicina, o sea, que sabe muy bien lo que se cuenta, que venía de Gijón y al llegar a Benavente tuvo un accidente catastrófico. El coche dio, ella creyó contar hasta 7 vueltas de campana, se hizo ese silencio mortal después del accidente, ella empezó a perder el conocimiento, empezó a perder todo contacto con la realidad y de pronto empieza a verse viajando con una luz que la acompaña y la dirige, lo que siempre hemos dicho, que la acompaña y la dirige a una velocidad increíble por su derecha. Ella siempre decía, por mi derecha, la luz me envolvía por la derecha y me empujaba. Sí, Y, y esa luz le hacía ver todo, 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 todo como si fuera en una película, todo lo que había vivido, todos los instantes de su vida. No era como un juicio, sino que ella repasaba como si fuera en una moviola todos los instantes de su vida, hasta un momento en que ella llega al vientre de su madre, se encuentra dentro del vientre de su madre y entonces es cuando la fuerza que le da el sentirse dentro del vientre de su madre la hace revivir. El médico que la trató, el internista, le dijo que probablemente había estado unos segundos muerta y misteriosamente había vuelto a resucitar. Y entonces cuando ella le preguntó a su madre vivía, curiosamente, sí. cuando le pregunta a su madre, mamá, ¿tú me llamaste? ¿Tú en uno de estos días atrás me llamaste? Y le decía a la madre, no te iba a llamar, hija mía, si te quiero con locura y estabas en peligro. Y esa voz de esa madre, que telepáticamente sabe lo que le está pasando a la hija, esa voz interior, es lo que le hace a ella volver a su plano físico. Que por cierto, hay una cosa muy curiosa que también explica la doctora Luján. Aquí hay muchos médicos, hay Kubler-Ross, Kai, Sí. todo el médico japonés, muchísimos médicos que explican Michio Kaku, etcétera, que explican todo esto de una forma extraordinaria. La doctora decía, bueno, vamos a ver, cuando se hace una intervención, por ejemplo, donde el paciente tiene que estar técnicamente muerto, una intervención de corazón, de callado de aorta, Sí, ¿esa energía dónde va? Porque en el cuerpo ya no está, claro. está muerto, está hasta congelado en muchas ocasiones. Sí. ¿Dónde va? ¿Por qué mecanismo vuelve? ¿Por qué mecanismo vuelve? En unos casos sí y en otros Y no. en otros Pero no. ¿por qué vuelve? Ujú. ¿Dónde está? ¿En qué dimensiones está? Sí, El científico que yo he mencionado antes, Michio Kaku, dice que hay hasta 11 dimensiones. Luego, en un momento dado, esa energía vital puede estar en otro plano dimensional. sí, Los médicos están considerando una posibilidad de unas estructuras que hay en el cerebro que se llaman los túbulos, que son los que recepcionan, por así decir, esa energía que no es material, que es la que da en parte vida al cuerpo, en parte vida a la mente y en parte la conciencia trascendente. Pues a esos túbulos sería donde volviera, pero ¿dónde está y por qué mecanismos vuelve? No lo sabemos, pero es apasionante. Ahora hemos tenido en este país el ejemplo de una señora que ha estado 6 días muerta. wow. Pues eso ya es muy considerable. Perdón, 6 horas. 6 horas. 6 horas. Esta mujer que estuvo enterrada en hielo, 6 horas. Sí, ¿Sí? 6 horas, sí. Y que la han vuelto a la vida. Y los médicos no se explican cómo después de estar ese tiempo congelada, porque después de los primeros momentos el cerebro se deteriora, etcétera, etcétera, cómo después de estar todo ese tiempo congelada, vuelve a la vida y es una persona normal. ¿Dónde estuvo esa energía vital? ¿Dónde estuvo todo ese cuerpo Durante de este espacio de tiempo, conciencia? claro. Claro, durante esas 6 horas que estuvo
estuvo ella muerta entre el hielo. O sea, estamos empezando a ver cosas y estamos empezando a aprender. Y esas personas que están más allá, no quería que nos fuéramos sin yo decirte esto, vienen a ayudarnos. Sí, Vienen a ayudarnos. Porque yo tengo el caso, por ejemplo, de un piloto que cuando iba a hacer sus prácticas de vuelo, se encontró físicamente a un señor por la calle que le dijo, ¿usted va a volar hoy? Y él se quedó totalmente sorprendido. sorprendido porque pensaba que reconocía de alguna forma a ese señor, ¿vale? Claro. Pero ante la sorpresa de ¿usted va a volar hoy? Sí, voy a volar, ahora mismo me dirijo al aeropuerto de San Pablo. Y después yo le recomendaría a usted que no vuele porque puede ser su último vuelo. Este hombre se quedó alucinado y de pronto empezó a pensar, ese era mi abuelo, que se murió cuando yo era niño. A mí me recuerda a mi abuelo, me recuerda muchísimo a mi abuelo cuando Sí. era niño. Pero él es un hombre racional, científico, y dice, no, pero yo, eso igual es una alucinación que yo he tenido. Yo Claro. voy a volar, porque si Sí. no, bueno, pues él fue a volar y en el despegue el avión dio un fallo masivo y tuvo que aterrizar porque si no se mataba. Y lo ha guardado y está reflejado en su libro de vuelo, en su diario de vuelo que él me ha facilitado para que vea que es verdad. No solo eso, sino personas que vuelven en forma de luz, ¿sí? Ujú. Y que se comunican con la mujer, la viuda, ante la presencia de su propia hija, que lo ve pasar como una bola de luz y que luego lo oye hablar en la habitación donde dormía su madre y que luego se va como otra forma de luz aquí en Sevilla, en la calle Torneo, y cosas que te puedo comentar de cómo hay una protección de esas personas que están ya en el otro lado En y que otro de lado, vez en hacia cuando los vienen. miembros de su familia que están aquí. Claro, claro, Básicamente. claro. Tengo montones de casos investigados. Tengo el caso investigado de esta mujer que, que murió el hermano de una forma muy trágica, un accidente al corazón, murió y ella pues estaba tan unida a su hermano que todas las noches, después de que ya estaba muerto y enterrado, Sí. claro, le ponía un mensaje en la tablet. Hermano, me gustaría saber dónde estás, dame una prueba si puedes de que estás bien, me gustaría saber de ti, me gustaría que me dijeras algo. Vale, pasaba un día y otro día y obviamente no había No respuesta. había respuesta. Y ella empezó a poner esos mensajes de voz. Hermano, te echo de menos, ya hace tanto tiempo que te has ido, ya hace tanto tiempo que has muerto, yo quiero saber dónde estás, yo te echo mucho de menos. Y se acuesta. Se acostó porque no esperaba ningún tipo de respuesta. Bueno, pues cuando se ha acostado, suena el teléfono como de recibir un mensaje Sí. y la hija le lleva el teléfono a la habitación de la madre. Y dice, mamá, ha llegado un mensaje. Y ella da un respingo porque ve que el mensaje viene del teléfono de su hermano. Del teléfono de su hermano Sí. muerto. Y le dice algo así como, hay un tránsito de aquí a la eternidad, no sé qué, no sé cuánto. Te lo puedo leer si tienes interés, pero vamos, le dice que hay un tránsito, que hay un momento de paso de este mundo a la eternidad, como diciendo, ya estoy en el otro, con una voz que ella no reconoce, porque era una voz muy infantil, no la reconoce como de su propio hermano. Y lo primero que hace es llamar Sí. a su hermana, bueno, a la mujer de su hermano, a De su su hermana, cuñada, su cuñada. para decirle que si ellos habían estado con el teléfono manipulando, si habían hecho algo. Y dice que va, si desde que tu hermano se fue, primero no tenemos la clave. Sí. No hemos intentado entrar en el teléfono por si había alguna cosa pendiente, pero no hemos podido y no tenemos la clave. Y segundo, que lleva desde que tu hermano se murió 10 u 11 días metido en un cajón y ya no tiene que tener ni batería De ni nada. batería. Ujú. Yo he fotografiado esa tablet, he fotografiado ese origen del mensaje, he fotografiado la fecha y yo he tenido la tablet en mis manos para que hiciera todo tipo de análisis posibles. Y no hay trampa ni cartón, ¿no? Hay una comunicación que tratan de buscar el darnos ese consuelo cuando pueden, porque yo estoy seguro que en esas otras dimensiones donde habitan,
las leyes por las que se rigen no son las mismas que aquí. Claro, claro. Tienen que buscar tienen que buscar algún tipo de pasos de dimensión a dimensión, de sitio donde están a donde nosotros estamos, que bueno, que a veces no es tan fácil y tan frecuente como nosotros Súper pensamos, ¿no? interesante todo lo que estás comentando. Supongo que también algunos oyentes se cuestionarán, nos volveremos a relacionar con la misma familia de origen que tenemos actualmente, aunque con distintos roles en la próxima vida. Bueno, En la vida terrena, ¿te refieres? sí, correcto. Sí, 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 sí. Sí, porque lo que comentábamos antes, la reencarnación es grupal y el grupo es una zona bastante amplia de influencia y las personas que han influido básicamente. Lo que pasa es que igual no las sabemos reconocer. Claro, Esa es otra cosa. No las sabemos reconocer porque estamos sometidos a una densidad material y no sabemos reconocer a esas personas. Y el rol a lo mejor ha cambiado, claro. Pero ¿sí? bueno, a Y medida lo que que nos ha, vamos incorporando a ese plano de luz, sí, sí tendremos un reconocimiento perfecto. pero hay que, evidentemente, una vez que trascendemos la Sí, vida corporal, nuevamente volvemos a ver, pero ya no es una persona que es una mujer, que es un hombre, que es un hijo, son energías energías. con las que yo he estado relacionado, que yo me he sentido bien, que han influido en mí para mi evolución y ese amor entre comillas que yo sentía por esas personas, también lo voy a sentir como empatía por esas energías más que por otras, ¿no? Entonces, la respuesta a esa madre que decía, yo no concibo un cielo sin mis hijos, pues Claro. los va a tener, sí, y los va a tener de todas las maneras. José Luis, yo soy, como decía antes, lector de registros acásicos y entiendo la importancia de desarrollar aquí la misión de vida. Bueno, es algo que comparten muchas personas que han emprendido este camino a la espiritualidad. ¿Cómo pueden Mm. saber los oyentes si están llevando a cabo correctamente su misión de vida? Un inciso, los archivos acásicos es una fuente de información infinita que Sí, nosotros tenemos, que se nos va transmitiendo y eso ya se sabe que empieza sí, a tener matiz científico de generación en generación por los genes, probablemente desde el primer hombre y la primera mujer del mundo, lo que pasa es que tampoco lo sabemos utilizar. Otra pincelada, cuando una persona aparece en tu vida te cae muy bien de pronto o pues las rechazas de alguna manera, claro, ¿no? sí, Hay personas con las que te sientes incluso con una sensación de haberlas conocido de toda la vida, lo decimos. Bueno, cierto, pues eso cierto. se debe muchas veces a que somos una reencarnación grupal, a que hay recuerdos en los archivos acásicos. Y ¿Cómo, nos resuena esas energías. claro, Claro, cómo sabemos que lo estamos haciendo bien? sí. Pues no engañándonos. Tú eres tu propio y auténtico maestro. Ujú. Tú eres el que sabes en tu interior lo que te vale y lo que no te vale, porque lo has pactado antes de venir aquí. Lo que pasa Sí, que a lo mejor en este mundo denso te dejas llevar por otras cosas que te interesan más, te convienen más o te favorecen más, pero tú sabes en el fondo de tu corazón y en el fondo de tu mente lo que te interesa, lo que te conviene, cómo puedes evolucionar. Eso es indudable. Evidentemente, tú no eres tu único maestro. A lo sí, largo de tu vida tú te vas encontrando con personas, muchas veces las que menos piensas, que te ayudan, que claro. son tus maestros, que te van diciendo, que te van dando información. Y el arte tuyo está entre toda esa información, que muchas veces es contradictoria, elegir el camino y elegir la que para ti es útil en conciencia y en armonía con tu propio pensamiento Y y con tratando de tu hacerlo desde el corazón, claro, no desde la mente, ¿verdad? claro, 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 Ujú. claro, claro. Si es que aquí cuando dividimos el corazón, los sentimientos, la mente, no, no, si somos todos juntos y el hombre lo que es alma, personalidad y es energía y el cuerpo es un soporte. Cuando uno vuelve, no se vuelve más religioso, cuando uno vuelve de la muerte, del otro lado, quiero decir, no se vuelve más religioso, se vuelve Sí, más espiritual, se claro. despega de los bienes materiales, de casi todos los bienes materiales, aunque tuviera una enorme fortuna, se despega de ella y se vuelve tremendamente altruista, ayudar a los demás, sentirse en comunión con los más necesitados. Yo conozco casos de personas millonarias, auténticamente millonarias, que cuando han vuelto, pues se han dedicado a hacer trabajos sociales, en comedores sociales,
se desentienden del dinero que tenían, se lo dejan a la familia, a quien sea, y parte de ese dinero lo usan para, pues para obras sociales, para ayudar a los necesitados, promociones de ayudas a vivienda, y para ellos nada. Porque comienzan Para a ellos tener nada. conciencia de lo que les Claro, da porque, plenitud en la vida. claro, se convierten, digamos, entre comillas, en pequeños pordioseros que andan por el mundo, Sí, vagabundos, sí, pero felices, porque yo tengo lo suficiente para vivir y el motor de mi vida es la ilusión que yo siento en ayudar a los demás y en claro. ayudar y hacer felices a los demás, porque en el fondo eso es lo que nos vamos a llevar. Y este es mi camino de aprendizaje. Hemos hablado hoy de que la muerte es solo un cambio de etapa. ¿Hay algo que es importante hacer ante la próxima partida de un familiar para ayudarle a todas estas personas que estén lidiando, ¿no?, con algún familiar que esté cercano a este momento? Pues tratar de ayudarle de esta manera y tratar de hacer tú un gran esfuerzo, tú quiero decir la persona, el Claro, familiar, que el esté, familiar. un gran esfuerzo para que no noten que hay una tragedia en ese momento. Sí, Si tú le dices, yo soy consciente, sé, por todo lo que he vivido, por todo lo que he estudiado y por todo lo que he confrontado y me he convencido, que esta es una etapa que vas a pasar, que tú vas a evolucionar en cuestión de segundos después de tu muerte. Y esto no es un trauma, ni esto es nada. El trauma es para, y el dolor es para los que se quedan, porque te van a echar de menos egoístamente. Tú te claro. vas a ir y vas a estar en un mundo mucho mejor. Y fíjate lo tranquilo que estoy a tu lado, que tú te vas a morir y que yo sé que vas a ir a un mundo mejor y que sé plenamente consciente, soy plenamente consciente de que cuando a mí me llegue ese paso nos volveremos a ver. O sea, no, no lloro por ti, lloro por mí. Claro. Y esa es la mejor forma de ayudar a la persona. Hay civilizaciones y hay culturas que preparaban ese tránsito de una forma totalmente distinta. Me estoy acordando ahora de los misterios de Eleusis, de una serie de cosas donde incluso en vida daban ya esa confianza sobre la vida futura después de la muerte. El arte del buen morir, el bardo Todol, son pueblos como el egipcio, como los mayas en algunas escrituras que se preocupaban por ese tránsito y lo hacían, lo intentaban hacer mucho más fácil, Porque ¿no? de hecho creo que también es habitual, José Luis, de que cuando una persona ha partido, que solicite ayuda a sus guías espirituales en ese momento del tránsito para poder partir con esa paz sobre cómo van a evolucionar sus familiares tras su partida. Sí, bueno, claro, totalmente. O sea, el duelo de los que quedan hay que vivirlo y hay que ayudar a que ese Pero en muchos duelo casos el se que parte realice y se o sea, cierre. tiene se lleva esa sensación, esa preocupación, ¿no? Pero es que el que parte, en el momento que sale al túnel, se va a encontrar con un mundo tan diferente, tan mágico, y con sus guías anteriores, que son con los Sí, que él ha negociado volver. A mí me decía un señor que había hecho este tránsito, este túnel. Dice, lo que yo más quiero en este mundo es a mi hija. Por sí. mi hija daría la vida, Ujú. sin dudarlo un segundo. Y sin embargo yo en el túnel quería seguir adelante y no Claro. volver. O sea, y él se extrañaba, decía, fíjate hasta qué punto es absurdo lo que te voy a decir. Pues no, no es absurdo. No es Mm, absurdo. Acababa de entrar en otra dimensión donde comprende las cosas de otra manera. claro. Dice, yo ahora mismo doy mi vida física por mi hija. Es lo que más quiero en esta vida. Sin embargo, en el túnel yo no hubiera vuelto. Claro, sí, porque entras ya en una vibración de amor Claro, claro, brutal, brutal. claro, claro. Y ves las cosas de una forma diferente. Sabes que tu hija tiene su evolución, su camino y que llegará otra vez y que te volverás a reunir con ella como esa Claro, energía de comunicación y de empatía. Y entonces, bueno, es una de las cosas que más me sorprendió, porque luego este hombre siguió queriendo a su hija era una niña pequeña, siguió queriendo a su hija con locura. Pero decía, fíjate tú, ¿hasta qué punto? pues sí. José Luis, para concluir, ¿cómo podrían seguirte y saber de ti aquellas personas interesadas en tu importante investigación que desempeñas en los temas paranormales? Bueno, en realidad mi objetivo no es eh,
ir predicando, ni que sepan de lo que hago, ni nada. Tampoco ocultarlo. Claro. Cuando alguien como tú me llamas, yo lo que sé lo digo, no lo oculto. Yo tengo programas de radio, tengo programas de televisión, como tú sabes, Sí. escribo en revistas como Año Cero, Año Cero, Enigmas. Bueno, hago programas en colaboración con radio y televisión de Sudamérica. Pues muchas gracias, José Luis, por compartir hoy tu sabiduría. Sí, no, simplemente voy a decir una cosa que es un poco cursi. La honestidad de mis investigaciones. Si a alguien le puede venir bien el saber lo que pasaba con José María, saber lo que pasaba con Montemayor, el saber lo que pasaba con Inma, el saber que lo cuentan porque se lo preguntamos, no porque vayan contándolo por la vida, sino Claro. porque se lo preguntamos y le pedimos por favor que nos lo cuenten. Si eso le vale a alguien como una esperanza, perfecto. Si quieren escuchar el programa, Radio Tomares 92.0, ahora vamos a empezar a hacer también otro programa ya no solo de esoterismo, sino de todo lo que tiene que ver con el fenómeno paranormal, leyendas, historia, casas encantadas. Pues bueno, ahí está. Se oye bastante bien en la mayor parte de la zona y en Sevilla. Y bueno, pues en YouTube yo me he sorprendido porque una vez me busqué para buscar un programa y hay muchas cosas que otra gente ha ido Subiendo. subiendo. Claro. De todas formas, mi Facebook está abierto, Sí. ¿vale? Y con mi nombre se llega a él para, Genial. para, para en un momento dado pues buscar alguna cosa, algún programa que hemos hecho, alguna conferencia que hemos dado y demás. Pues muchas gracias para todas, José Luis, por compartir hoy toda tu sabiduría, para todas aquellas personas que tengan inquietudes pues, con preguntas como ¿qué somos? ¿Para qué estamos aquí? ¿Realmente venimos a ser un padre, una madre, hermano, amigo? ¿Qué sentido tiene nacer para morir? Al final, como tú bien decías, el que busca encuentra. Deseo que encontréis cada uno de los oyentes en la profundidad de vuestra alma la luz para que disfrutéis cada instante de este maravilloso viaje terrenal. Que no Muchas les gracias. quepa ninguna duda. Todo está ahí. Todo está ahí. Pues muchas gracias a todos y a ti que nos escuchas, ámate, por favor. Recuerda que la clave de la felicidad está en ti. Ponte en acción para saltar obstáculos, romper barreras y trascender tus miedos. Si necesitas ayuda, ponte en contacto conmigo a través de mi web www.sergioamado.com. Descubre aquí todas las herramientas de superación personal que he desarrollado para ti. Apaga tu mente y pon tu corazón en on. Pero mientras tanto, ámate, por favor.